bueno, hoy quiero hablar sobre este importante tema y por eso que le colocamos este nombre de Bienvenida Transformación Digital. Como aquello de siempre que iniciamos o siempre que comienza algo le damos o viene algo por primera vez le damos la bienvenida. Quería plantearlo de este punto, ¿no? Porque en efecto cuando escuchamos el término transformación digital, indudablemente que ha causado furor en el último tiempo. Es más, ya dentro del contexto de lo que viene siendo la cuarta revolución industrial o la revolución 4.0, el término transformación digital siempre está presente. Ahora bien, nos damos cuenta desde el año anterior, desde que inició la pandemia o que la pandemia, bueno, se convirtió en una pandemia mundial, asumimos el tema de la transformación digital ya no algo como que, bueno, que venía, algo que estaba sucediendo, sino ya como una necesidad. Y por eso quiero presentarle, en este caso, quiero presentarle al mayor experto de transformación digital de los últimos tiempos. El especialista que se ha encargado de que la transformación digital, mire, ya no sea algo lejano, sino que sea algo parte de nuestras organizaciones día a día. Y les presento a este gran ejecutivo, que es la pandemia, la misma pandemia del COVID. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha hecho la pandemia básicamente? Es que ha generado la reaceleración del cambio tecnológico en las organizaciones. Y el tema de la transformación digital tiene un rol importante hoy en día, en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones que tienen más de 100 años, inclusive, o 100, 20, 30, 40 años, hoy en día se encuentran afrontando una realidad en el mercado, en el entorno completamente diferente a lo que pudo haber sido inclusive hace 10 años. Entonces, ¿cómo hacer para que estas empresas puedan competir de tú a tú con las empresas ya nativas digitales, con las startups, con las empresas cuyo know-how o el core fundamental está basado en la tecnología? ¿Cómo se puede hacer? Entonces, para hablar de este punto sobre transformación digital, lo primero que quiero hacer, voy a dejar de compartir pantalla por acá, porque lo primero que tenemos que hacer es entonces validar qué es la transformación digital, qué es el concepto de transformación digital. Y lo que voy a hacer a continuación es que en el chat les voy a dejar un link en el que ustedes simplemente tienen que ingresar y ustedes al momento de ingresar, ustedes van a ver un enlace donde ustedes van a ver una pregunta y de manera automática las vamos a ver en línea todos. Entonces, voy a compartir pantalla un momento otra vez. Entonces les repito la instrucción. Ustedes tienen en el Zoom, en el chat, van a tener una pantalla donde ustedes van a poder ver una pregunta y ahí ustedes, bueno, van a poder responder esa pregunta. ¿Me confirma si logran verlo? Sí lo podemos ver, Luis. Ya estamos Ok, accediendo al enlace. voy a entonces compartir pantalla. Entonces vamos a ver aquí en tiempo real las preguntas, las respuestas de la pregunta de las personas. ¿Qué es transformación digital? Porque lo primero es validar un tema conceptual, un tema de nociones básicas de semántica en cuanto a la transformación digital. Lo que vemos que las personas que nos están respondiendo dicen, la transformación digital, bueno, es el adaptarse a la nueva dinámica del mundo, ¿correcto? Dice nuevas formas de comunicar. Por aquí dice hacer una página web y llevar las redes sociales. Vamos a ver más adelante si en verdad se trata de esto. Sí, la transformación digital, poder brindar servicios utilizando herramientas digitales para estar más cerca a los usuarios. Muy bien. Por acá también mencionan, es automatizar todos los procesos mecánicos que se llevan en las organizaciones, que nos ayuden a tomar decisiones rápidas ante el entorno difícil. ¿Ok? Es adaptarse a nuevas realidades. Oye, cada uno de nosotros tiene una noción de lo que es la transformación digital. Cada uno de nosotros tiene una idea de lo que implica la transformación digital. Pero más allá de esto, voy a dejar de compartir acá para ir otra vez a lo que es la presentación. Más allá de esto, cuando nosotros hablamos de transformación digital, primero tenemos que entender puntos básicos. Y cuando nosotros hablamos de transformación digital,
básicamente lo que estamos viendo, lo que quiero es validar que ustedes el concepto que dijeron puedan verlo acá. Sencillamente la transformación digital es la combinación de las estrategias y operaciones del negocio, es decir, del día a día, de lo que ya está planteado en tu organización, combinarlo con ¿qué? Bueno, con elementos fundamentales como la innovación tecnológica, el análisis de datos y el diseño de nuevos servicios. Básicamente, la transformación digital no es más que reimaginar el negocio existente en un mundo donde lo digital es lo cotidiano. Y por eso que hoy en este bootcamp y a partir de esta semana estamos hablando de reinventar las empresas en la era digital. La transformación digital no se trata, y aquí es donde vemos el punto, la transformación digital no es simplemente, bueno, llevar redes sociales y tener páginas web. La transformación digital no es hacer las mismas cosas ahora con nuevas herramientas, ahora a través de la computadora. Antes, bueno, antes lo hacía manual, ahora utilizo Word, antes enviaba correos por agencias, ahora, bueno, lo hacemos por Gmail, no. La transformación digital no es solo un proceso. La transformación digital implica, o el concepto de transformación implica cambiar absolutamente todo de tu organización. Entonces, cuando pensamos en este tema de la transformación, hay un elemento fundamental en este concepto, que es que la transformación digital implica también un cambio en la mentalidad de las personas y cambiar también la manera en cómo vemos la situación de las organizaciones. Y ciertamente esto no es un proceso natural, ¿no? Porque nos damos cuenta que siempre va a haber una resistencia al cambio, es parte de nuestro ser, de nuestra esencia como ser humano, que hay una resistencia al cambio, ¿no? Después de tanto tiempo, de poder hacer las cosas, ahora tengo que, o sea, tengo 20 años haciéndolo de una manera, 50 años haciéndolo de una manera, y que ahora me inviten a tener que desarmar lo que estoy haciendo actualmente para poder hacer las cosas diferentes, oye, implica obviamente un cambio en la mentalidad. Y por eso cuando nosotros entendemos el concepto de transformación digital, no solamente lo veamos con el tema de tecnología, y en este caso tecnologías digitales, porque la tecnología, la innovación y la tecnología forma parte de la vida del ser humano desde que el hombre está en la Tierra. Ahora, el uso de tecnologías digitales es uno de los elementos en el proceso de transformación digital. Pero lo más importante acá es que hay un cambio en la mentalidad, un cambio en los esquemas, un cambio en la organización y también en la cultura de la misma organización. Entonces, cuando vemos este concepto, nos damos cuenta que la transformación digital no es una metodología, no es simplemente un paso lineal de cómo hacer las cosas, es cambiar todo el contexto. Tampoco es un mito hablar de que la transformación digital es más barato. No, tampoco es más caro. La transformación digital crea una cultura que se adapta a la situación en donde tú estás. Tampoco es que solamente para software, porque eso es otro punto, ¿no? Que solamente es para empresas de computación, informática, empresas digitales, agencias, no. Implica, es para todas las empresas y también para todas las áreas de las empresas. Otro mito es que, bueno, si tú innovas ya tienes beneficios inmediatos. No, existe una curva de aprendizaje. Es un proceso de evolución, de crecimiento al momento que implica primero comenzar con las personas y luego avanzar hacia el todo de la organización. Pero por ello no existe esta curva de aprendizaje. Y lo otro no es más rápido, pero tampoco es más lento. Lo que es más rápido aquí es la reacción al cliente, pero cuando nos enfocamos y escuchamos al cliente. Entonces, si avanzamos con esto, ahora viene la pregunta, ¿por qué tengo que entonces transformar? ¿Por qué mi empresa, que tiene 50 años de fundada, 100 años de fundada, 20, 10 años de fundada, tiene que cambiar? ¿Por qué la insistencia de hoy en día de poder cambiar? Bueno, y la respuesta para mí lo más básico es que la necesidad de cambiar es por el contexto del cambio. Es poder gestionar el cambio en nuestras organizaciones. Mira, ¿y cuál es el cambio? Bueno, primero y principal, el cliente ha cambiado, el cliente evolucionó. Antes bastaba solamente, bueno, con venderle el producto y ya. Ahora, o venderle lo que creíamos que era mejor para ellos. Pero el mercado cambió y ya no buscan solamente un producto, ahora buscan es una necesidad. Hay una necesidad presente en ellos. Ellos buscan es una experiencia alrededor de ese producto. Entonces, esto nos lleva también a pensar, ¿para qué sirve mi producto? ¿Para qué ellos lo van a utilizar? No es simplemente venderlo y ya. No, sino que es garantizar que ellos lo vayan a comprar porque para ellos necesitan ese producto y van a hacer algo importante con ese producto. Lo segundo es que la tecnología evolucionó. Y lo que antes era una ventaja para pocos,
porque bueno, era un planteamiento de que bueno, invertir en tecnología anteriormente era carísimo, ¿no? Hablando de que bueno, poner una computadora o utilizar un teléfono móvil anteriormente era sumamente costoso y tampoco era muy atractivo. Hoy nos damos cuenta que es algo común. Y cada día vamos a un proceso donde los costos marginales son decrecientes, donde la producción cada día se hace más barata porque se masifica el uso de las tecnologías. Hoy por hoy cualquier persona puede ingresar y puede colocar simplemente con cualquier aplicación, poder utilizar herramientas de Big Data o de inteligencia artificial o telefonía móvil o conexión a Internet. Cada día se hace más barato. Por ende, tanto las grandes como las pequeñas empresas pueden utilizar tecnología y poder competir. Y lo último es que la competencia evolucionó. Antes podías decir, bueno, no, en mi sector compito contra 2 o 3 empresas. Pero la realidad es que hoy vemos organizaciones que no solamente tienen presencia en tu sector, sino que tienen presencia en 5, 4, 6 sectores y aprovechando la necesidad de los clientes y del cambio de la tecnología, son capaces de competir de tú a tú. Entonces, la necesidad de transformar nos lleva a poder gestionar el contexto del cambio en nuestras organizaciones, para poder tener clientes más satisfechos, para hacer un uso óptimo de la tecnología y para poder tener una competencia sana con los demás. Y esto me genera también un análisis profundo. Como vemos acá, vamos a partir de dónde estamos y por ello ver qué es la transformación y la importancia de la misma. Porque fíjense que el 94% de los CEO, de acuerdo a Fortune 500, las 500 empresas más valiosas, dicen que sus compañías van a cambiar en los próximos 5 años más que en los pasados 5 años. Entonces, ¿cómo estamos afrontando nosotros esta realidad? Claro, esto lo veíamos algo como bastante lineal en nuestro día a día hace 2, 3 años. Cada día íbamos incorporando pocos elementos de innovación o de tecnología en nuestras empresas, pero ya la pandemia nos hizo, oye, o te montas en la ola o te quedas atrás. Y ya lo que ha habido es esa reaceleración, o sea, catalizó lo que viene siendo esta necesidad de poder en nuestra empresa poder transformarse. Y cada día esto va a seguir aumentando y cada día va a ir creciendo porque no tiene cómo superar, o sea, no tiene cómo detenerse. Ahora bien, producto de esta misma pandemia, Fortune 500 hizo un estudio más reciente y vio que la crisis, el 75% de los CEO dijo que esta crisis aceleró el ritmo de transformación tecnológica. O sea, ciertamente ellos coincidían y decían, bueno, mi empresa va a cambiar más, pero la pandemia hizo que, oye, fuese una necesidad, fuese algo perenne, o sea, algo importante el asumir esta transformación digital. Ahora bien, la realidad es que Boston Consulting Group hizo un estudio con respecto a la pandemia y dijo que, bueno, como vemos, los CEO dicen que es importante, la pandemia aumentó la necesidad. Es una necesidad estratégica, fíjense, casi 8 de cada 10 CEO. No obstante, el 29% de sus gerentes dicen que sus organizaciones son líderes en la transformación digital. 3 de cada 10. Aunque 8 de cada 10 dicen que es importante, solamente 3 pueden decir que son líderes en la transformación digital. Y 3 de cada 10 pueden afirmar que la transformación ha cumplido los objetivos en sus empresas. Y esto me hace preguntarme, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el por qué? Bueno, básicamente es que las organizaciones o se atascan o las transformaciones se atascan porque los líderes se muestran reacios a poder reemplazar los sistemas heredados. Oye, y esto es algo, como le decía, es algo natural, que nos podamos sentir como que, ya va, pero es que o sea, ¿cómo me dices tú que tengo que cambiar lo que he estado haciendo de hace mucho tiempo? Claro, y esto se asume también y que no, pero es que innovar en mi empresa, oye, es una inversión altísima o es algo lejano. Yo aquí en Maracaibo, ¿cómo implanto todo este tema? ¿Cómo implanto estas nuevas tecnologías? No, eso déjaselo al primer mundo. Aquí nada que ver. Sin embargo, Boston Consulting Group dice que la muestra que la transformación digital no solo es posible sin grandes actualizaciones del sistema. O sea, no tienes que hacer esas grandes inversiones. Nos dice que aquí también que en comparación a eso, la transformación digital es menos costosa
es más rápida su implementación y genera el doble de valor a las organizaciones. O sea, frente a ese paradigma de que no, esto es algo que yo no puedo hacer, la transformación digital es parte de tu día a día y lo puedes incorporar con estrategia en tu organización. Y fíjense que la clave aquí, la clave en la transformación digital, son las personas. Las personas y los procesos es el 70%, es el 70% entre los factores clave, el 70% lo incluye las personas y los procesos. Se trata de un tema de mindset, se trata de un tema de pensamiento, de cómo asumimos las cosas. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que desaprender lo aprendido, bueno, y estar abiertos a los que vienen. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer que nuestras organizaciones puedan ser líderes en este proceso de pandemia y pospandemia? Bueno, Boston Consulting Group nos dice que hay que repensar el arte de lo posible. Hay que pasar de gestionar a habilitar. Hay que aprovechar todo el poder de la tecnología y traducir el propósito en acción. Esto es fundamental. Repensar el arte de lo posible. Lo repito. Pasa de gestionar a habilitar. Ya no simplemente direccionar y dirigir. Habilita. Crea autonomía en tu organización. Que los equipos puedan trabajar de manera independiente. Aprovecha todo el poder de la tecnología y traduce el propósito en acción. Crea objetivos y que tus colaboradores, los miembros de tu organización, se sumen, se identifiquen con ese propósito. No sea algo simplemente lejano, como misión y visión y verlo en la pared. No, que ellos lo internalicen y lo apliquen. Entonces, esto nos dice algo muy importante, que es que el business as usual ya no es como era. Esa forma de hacer negocios que teníamos constantemente, que se enseñan en las escuelas de negocios, cambió para siempre. Y quiero darles un ejemplo bastante interesante sobre esto, para hacer la cosa un poco más práctica. Y les quiero presentar a Steve Ballmer. No sé si muchos aquí lo recordarán. Es que Joko sí lo va a recordar porque Joko es fanático, le gusta mucho Microsoft. De hecho, compró productos que salieron en los tiempos de Steve Ballmer. Pero Steve Ballmer fue el segundo CEO de Microsoft. Luego de Bill Gates, su fundador y primer CEO, vino Steve Ballmer. Y quiero traer este caso porque es bastante curioso, ¿no? Porque Microsoft es una empresa de tecnología, pero Microsoft tiene un caso bastante interesante, un caso de estudio, que es lo que quiero comparar en el caso de Steve Ballmer. Como todos sabemos, Microsoft, bueno, fue fundada a mediados de la década de los 70 y en los 80 fue catapultada con su sistema operativo Windows, que permitió de alguna manera entrar en los hogares o en las organizaciones con el computador personal en cualquier parte del mundo. Y a partir de los 90 hubo un nuevo impulso de Microsoft con todo lo que tiene que ver con el paquete o el sistema de Office, que permitió, bueno, posicionar a Microsoft frente a la competencia en cuanto a herramientas de ofimática. ¿Sí? Lo que hoy conocemos como Word, Excel, PowerPoint, Publisher. Permitió Microsoft, oye, con Office, tener una presencia mayor en nuestras computadoras personales. Y ya a finales de los 90 y a principios de los décadas de los 2000, Bill Gates se retira de la organización, deja de ser CEO y asume Steve Ballmer. Y Steve Ballmer fue el CEO de la empresa durante 15 años. Y en estos 15 años hay algo que es bastante característico de lo que hizo Steve Ballmer. Steve Ballmer, en efecto, fue bastante exitoso. ¿En qué? En ventas. Steve Ballmer logró triplicar las ventas y duplicar las ganancias de las empresas. Tanto así que el pico más alto de utilidad de Bill Gates nunca superó el de Steve Ballmer. Nunca llegó a ser más alto que Steve Ballmer. Ciertamente todo CEO y toda persona diría, oye, yo quiero vender más. Oye, yo quiero, si yo tengo la capacidad de triplicar mis ventas y duplicar mis ganancias, buenísimo, soy exitoso. Oye, he tenido éxito en mi gestión. Ahora bien, el punto aquí, obviamente que Steve Ballmer hizo cosas que redundaron en más ganancias, porque bueno, en este tiempo de él se lanzó la Xbox, salió Skype, también Yammer, pero ahora bien, en el ámbito, y es lo que quiero traer aquí con este ejemplo, en el ámbito de la supervivencia a largo plazo, Steve Ballmer no fue tan exitoso.
¿Y por qué? Bueno, por un hecho bastante sencillo. Steve Ballmer, en efecto, optimizó las ganancias a corto plazo de la organización. Vendió como nunca en el tiempo de Steve Ballmer Microsoft. No obstante, esto lo hizo a costa de desaprovechar oportunidades de negocio en el futuro, es decir, negocios a largo plazo. Todos conocemos o llegamos a conocer a Microsoft por el tema de el Windows, del sistema operativo y de Office. Y en efecto, la estrategia de Ballmer fue explotar este producto, explotar Windows, explotar Office. Sin embargo, un CEO, un gerente del siglo XXI, un gerente líder de la transformación digital, no solamente explota su producto normal, sino que también está abierto a aventurarse a nuevos mercados y nuevos negocios. Por ejemplo, Microsoft se quedó atrás en los motores de búsqueda, que indudablemente ganó Google. Microsoft llegó a tener un motor de búsqueda que creo que todavía existe, que es Bing, pero bueno, perdió la competencia contra Google. En los smartphones, perdió contra Apple y contra Google con el Android, con los sistemas operativos inclusive también. Por allá quedan lejanos los Windows Mobile, pero se dan cuenta que nunca tuvieron éxito. Entonces perdió con otra tendencia en el mercado. La primera, con los motores de búsqueda. La segunda, los motores de búsqueda y la publicidad, que ganó indudablemente Google. La segunda, con la telefonía móvil. Perdió completamente en este terreno. En el tercero, con los sistemas operativos móviles, que le ganó indudablemente a Android de Google y iOS de Apple. Cuarto, en los medios y entretenimiento. Aquí indudablemente ganó Netflix, plataformas como Netflix. Hoy en día vemos a Disney, vemos a Amazon, pero Microsoft perdió esta batalla. Hoy en día es que vemos que hay ciertos intentos de ingresar en el medio del entretenimiento. Y por último, Microsoft también perdió, o en su momento perdió, en la industria de la nube, la cual ganó Amazon. Claro, hoy en día Microsoft tiene una política con su nuevo CEO, Satya Nadella, tiene ahora una estrategia completamente diferente, que de hecho, hoy en día, el principal ingreso que tiene ya Microsoft ya ni siquiera es Windows, ya ni siquiera es Office. El principal ingreso tiene que ver con los servicios en la nube. Pero fíjense cómo hubo este cambio en la mentalidad con este nuevo CEO. Pero en el caso de Steve Ballmer, lo que vemos acá, que las empresas modernas, y este es el ejemplo, y esta es la explicación más importante, las empresas modernas necesitan más que ejecutar modelos de negocio ya probados. Ya lo que yo tengo, ya esto ya lo sé, esto es lo que sigue siendo. No, las empresas modernas, por un lado, tienen que explotar los negocios ya aprobados y por otro, abrirse a las innovaciones, abrirse a los nuevos mercados, abrirse a las nuevas oportunidades. Hoy un presidente de un CEO moderno tiene que explorar y explotar, o al revés, tienes que explotar y explorar. Y esto es algo, como le menciono, es algo natural en el ser humano, y esto lo plantea que es Clayton Christensen, un consultor, lamentablemente ya falleció, consultor, un gurú en innovación y profesor de Harvard. Él plantea que en efecto hay un dilema de la innovación en los CEO. Dice que, ¿y cómo es este dilema? Bueno, dice que se plantea el dilema de la innovación cuando las transformaciones en el mercado toman por sorpresa a las empresas y a estas se les dificulta adoptar las nuevas tendencias o tecnologías. Sencillamente, es como el ejemplo de una bicicleta. La rueda de atrás es la que todo el tiempo estamos pedaleando. Es la misma manera, una y otra vez lo vamos haciendo, vamos avanzando. ¿Por qué? Porque si no avanzo me caigo y tengo rato pedaleando. En cambio, la rueda de adelante es la de la exploración, es la que me indica dónde tengo que ir. Y así tienen que ser nuestras empresas, tienen que ser como una bicicleta. Por un lado, exploto lo probado, pero por el otro lado me exploro a los desconocidos. Y ciertamente esto no es algo natural en las personas, porque hay cierto temor ante la incertidumbre, ante lo que no conozco. Sin embargo, la incertidumbre no es en el camino. El camino tienes que estar fijado, tienes que tener una estrategia. La incertidumbre es en cuanto a los próximos pasos que voy a hacer, a que yo voy a dar, pero yo sé a dónde tengo que ir.
Y aquí les digo una cosa, mis amigos, que gestionar la disrupción es gestionar la incertidumbre. Las organizaciones tienen que estar abiertas ante lo desconocido, ante lo que no conocemos, para que podamos generar disrupción, para que podamos generar innovación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya avanzando en lo que es la transformación digital, la importancia y lo que implica a nosotros como CEO, como gerente, de poder transformar nuestras organizaciones, de cómo poder hacerlo y entender que es algo difícil, que es algo natural, adaptarnos a ese cambio, pero que es necesario. Aquí viene la explicación de qué podemos hacer. Y lo primero es entender que hay pilares de la transformación digital, que estos pilares no están separados uno del otro. Y los 4 pilares que vamos a destacar acá y que más adelante, en los otros días, se van a desarrollar con mayor amplitud, son el pilar de los negocios, el pilar de las personas, el pilar de los procesos y cuarto, el pilar de las tecnologías. Y esto, como les digo, no es algo individual. Por eso que vemos que, bueno, transformación digital no es que página web, redes sociales, computadoras, no. Todo es el todo. O sea, la transformación digital permea el todo de las empresas. Y esto tiene un impacto en la estrategia de la empresa. Y por eso que le coloco aquí lo que es el Balance Scorecard de Kaplan y Norton, que es una herramienta que se utiliza para el diseño de estrategias y objetivos de las organizaciones. En vista de dos perspectivas externas, que es finanzas y cliente, y dos perspectivas internas, que son procesos y capacidades. Y la estrategia, esta herramienta nos permite plantear la estrategia y los pasos a seguir de las organizaciones. Y los pilares de la transformación digital tienen que involucrarse en cada uno de estos niveles. Los procesos, obviamente, con los procesos, pero las personas tienen que ver con las capacidades y también con procesos. Los negocios tienen que ver con las finanzas y con los clientes. Las tecnologías tienen que ver con las capacidades y los procesos. Es decir, el todo en tu organización tiene que estar vinculado, o todo en tu organización tiene que ser transformado a través de estos pilares. Y si avanzamos un poco más, nos damos cuenta que a nivel de los negocios, lo importante es que tengamos en cuenta los negocios también tienen que ver con los clientes. Entonces, principios fundamentales, como le digo, esto es algo bastante rápido. Principios fundamentales para tú, al momento de atender a tus clientes, porque los negocios, como digo, es que nuestras empresas tienen que tener, o sea, no, mejor dicho, nosotros no podemos estar lejos de la percepción de los clientes. A veces creemos que entendemos lo que quiere el cliente. Y esto me lleva a pensar en otra cosa, ¿no? Normalmente la gente asume, no es que el cliente no tiene la razón o el cliente no sabe lo que quiere. Amigo, si tú has dicho esto, oye, la pelota está en ti. Tú tienes la responsabilidad de primero entenderlo, comprenderlo, escucharlo y atenderlo para saber que el producto que le vas a generar, el producto que le vas a entregar, oye, va a implicar una experiencia diferente para él. Mira, las grandes empresas lo hacen hoy en día, las empresas más tradicionales, por lo menos como la Ford, por ejemplo, hablando de Ford o General Motors, que son empresas pioneras en el tema, que fueron pioneras en su momento, con la línea de ensamblaje y el modelo del Fordismo y el modelo de administración de Taylor y Fayol. Hoy en día han cambiado su forma de ofrecer los servicios. Hoy te vendo un vehículo, pero aparte te vendo servicios, te vendo atención, te vendo un seguro para que tú tengas una mejor experiencia, porque no se trata simplemente de que tengo el vehículo, sino que tú utilices el vehículo para ir de viaje, para compartir tu familia, y yo tengo que estar presente en cada uno de esos momentos. Por ende, la elección, y entre los puntos que vamos acá, la elección implica es que tú le presentes a tus clientes múltiples formas de que pueden interactuar contigo. O sea, utiliza múltiples canales, pero utilízalos de manera óptima. No se trata de simplemente, tener redes sociales por tener, no. Sino que el tener redes sociales implica que tus clientes puedan tener una mejor atención. Hoy en día hay un boom en la ciudad y a nivel nacional, pero por lo menos en el caso de la ciudad, de utilizar plataformas de WhatsApp o Telegram para atender a los clientes. Sin embargo, este uso no es un uso bastante estratégico, porque te atienden por WhatsApp, pero se tardan en atenderte. Entonces, ahí vemos que existe una falla. Entonces, tienes que darle muchas formas para que puedan interactuar contigo. Lo segundo es la consistencia.
Si un mensaje no puede estar contradiciendo otra cosa. Por un lado, no puedes estar diciendo lo que no haces. Y por otro lado, no puedes estar diciendo lo que dices por acá. Tiene que haber consistencia en todo lo que haces. Por eso es que es un ciclo. Porque tiene que siempre estar relacionado. El tercero, el contexto. Y aquí es fundamental. Tienes que entender lo que está pasando tu cliente. Tienes que aprender lo que está viviendo, porque a lo mejor tú le puedes ofrecer un producto, pero no sabes para qué lo va a usar. Entonces, y también entender que a veces te quieres comunicar con un cliente que quizás no quiera comunicarse en ese momento. Por ende, tienes que tener una comunicación mucho más efectiva, entender qué es lo que quiere para saber cómo poder ofrecérselo. Y tercero, el cuarto, perdón, es la rapidez. Como le decía anteriormente, esto no se trata de que ahora somos más rápidos, no. Sino que si yo soy cliente céntrico, soy más rápido en el momento de la atención a cada uno de ellos. O sea, soy más rápido o estoy más alineado a lo que ellos necesitan. Ahora avanzamos en cuanto a las personas. Aquí vemos muchas cosas, ¿no? Pero las personas implica una transformación cultural en nuestras organizaciones. Y la transformación cultural implica preparar el terreno para lo que vendrá después. Y hay ciertas características que tenemos que empezar a desarrollar en nuestros colaboradores para que ellos puedan alinearse a la transformación digital. Porque a veces nos enfocamos solamente en técnicas, o solamente nos enfocamos en tecnologías, pero nos olvidamos que las personas es persona, o sea, tiene sentimientos, tiene emociones. Y él tiene que sentirse involucrado, tiene que participar en este proceso. La innovación en las empresas, bueno, puede venir de arriba hacia abajo, pero también tiene que ser de abajo hacia arriba. Tiene que involucrarse todos los elementos de la empresa. ¿Y qué respuesta debemos tener? Y voy a avanzar rápidamente. ¿Qué respuesta tenemos que tener? Bueno, primero, ellos tienen que quebrar paradigmas o tenemos que hacer que se quiebren paradigmas. Segundo lugar, debemos tener objetivos claros. Cuando hablamos de quebrar paradigmas, implicar de que hay que aprender a pensar fuera de la caja. No decir que esto ya no se puede, ya no tengo cómo hacerlo, esto me parece bastante complicado, difícil, no. Implica poder pensar fuera de la caja, activarnos, oye, y asumir una respuesta diferente a las cosas que estamos sucediendo. Lo segundo es que hay que tener objetivos claros. Tú como organización tienes que tener valores y principios que sustenten los esfuerzos de tu empresa y que tu personal y que tus colaboradores tienen que identificarse con esos objetivos. Porque si no sabes para dónde va la empresa, él menos va a saber qué es lo que va a hacer en tu organización. Hay que aprender a resolver los problemas completamente. Esto no se trata de que, bueno, simplemente atiendo a un problema que se presentó y lo que atiendo es la consecuencia, ¿no? Los síntomas de ese problema. No, tienes que ir al fondo. Esto tiene que ver con otra cosa que vamos a mostrar más adelante. Lo cuarto es que colaborar. Aquí se trata de que todos los niveles de tu empresa tienen que colaborar. No se trata de una competencia de ver quién es mejor unos que otros, sino que tienes que crear incentivos para que todos los miembros de tu organización puedan colaborar. Y tú puedes decir, bueno, Luis, pero es que no todos participan. Bueno, tienes que entonces crear los mecanismos y darle valorar esos mecanismos para que las personas sepan que pueden colaborar. Lo quinto es entender la necesidad. A veces las personas hacen las cosas porque lo pide el jefe. O sea, no, mi jefe quiere que empecemos a innovar, quiere que utilicemos una nueva técnica, una nueva metodología. Y obviamente no hay compromiso en eso. Aquí lo importante es que las personas puedan entender el por qué queremos hacer esa transformación, el por qué queremos implementar esto nuevo. Y eso, cuando logres engancharlo, obviamente vas a poder lograrlo. Las personas van a sentirse motivadas. En sexto, vemos el siempre buscar oportunidades. O sea, cuando tengamos un problema, vamos a ver múltiples formas o soluciones que se puedan presentar y que eso pueda habilitar nuevas oportunidades de negocio. El séptimo, explorar. Siempre tengamos la necesidad de aprender. No nos quedemos con lo que aprendimos hace 10 años. Estemos en constante aprendizaje. Y por último, habla el idioma de tus clientes. Por eso y aquí mencionamos, el cliente no sabe lo que quiere o no tiene la razón, o se trata de que tú no estás hablando el mismo idioma que él. Entonces, en cuanto a procesos,
obviamente tu organización tiene que establecer nuevos procesos. Y aquí simplemente quiero mencionar unos puntos. Tu empresa tiene que tener una gestión de carrera. Las personas tienen que saber que pueden crecer en tu organización. Y para ello tienes que definir qué es el crecer. Tiene que tener una gestión de presupuesto completamente diferente a como se hacía anteriormente. Tienes que tener una gestión matricial, es decir, que las personas puedan trabajar en equipos más allá de simplemente las funciones individuales que tiene cada uno, sino que en función de proyectos puedan trabajar. Tiene que haber una gestión de riesgo en habilidad. Aquí el asunto no es no arriesgarse, sino saber a qué arriesgarse. Por ende, tienes que tener esa relación. Me arriesgo en función de la efectividad que también pueda tener. Pero para ello tienes que gestionar y tienes que estar abierto a esto. Y por último, tiene que haber un direccionamiento estratégico. Tu empresa tiene que tener un norte, tiene que saber hacia dónde quiere ir. Por eso que decimos que parte de toda la estrategia. Tercero, el tema de la tecnología, que es el proceso medular, sin embargo, de la transformación digital. Sin embargo, la tecnología tiene que estar atada a un plan. El plan de la tecnología, tu empresa tiene que estar concibiéndola. Y para ello tienes que cambiar el foco de entrega por problemas a oportunidades. Es decir, no utilices tecnología simplemente para resolver el problema que está saliendo, ¿no? Porque a veces asumimos, bueno, hay un problema, el problema es que atención al cliente, por ejemplo. Bueno, vamos a utilizar redes sociales, esa ya es la solución. No, piensa en qué oportunidades pueden surgir en función de ese problema. Y quizás el asunto no es que la tecnología que se vaya a usar, no es que sean las redes sociales las más acordes. A lo mejor se necesitan otros mecanismos para poder resolver ese problema. En segundo lugar, hay que tener claro el proceso de nuestro cliente. Es decir, tenemos que escuchar activamente cómo él interactúa con nuestra organización. No es que simplemente utilizar las computadoras, los teléfonos, porque creemos que eso es necesario. Quizás tu cliente ni siquiera utiliza eso. Y por ende, tienes que entonces escuchar y escuchar el entorno. Y el tercer lugar, ¿cuál es la estructura que está soportando ese proceso? Porque una vez que tú tengas mapeado el proceso de tu organización y la estructura, podrás planificar qué innovación tecnológica vas a utilizar y qué innovación tecnológica vas a poder ofrecer y ofrecer con valor. Y ya por último de este punto, obviamente nos encontramos con barreras y quiero simplemente pasarlo rápido, pero el tema de las barreras aquí cuando nosotros estamos haciendo estos procesos de transformación digital es que, bueno, nos encontramos con una falsa sensación de progreso, creemos que estamos avanzando, perdón, me equivoqué aquí. Tenemos ciertas barreras, ¿no? Que creemos que hay una falsa sensación de progreso, creemos que estamos avanzando cuando la realidad nos dice que no es así. Nos estamos nos quedamos atascados. En segundo lugar, hay una falsa sensación de eficiencia por un tema de, bueno, de que si centralizamos las decisiones, quizás somos más eficientes. Quizás hay mayor decisión, hay mayor efectividad en cuanto a la toma de decisiones. Y obviamente esto no es del todo. Hay que crear autonomía, hay que crear independencia en nuestros equipos de trabajo. Obviamente que hay decisiones que sí se tienen que centralizar, pero no todo tiene que estar centralizado. El tercero es la sensación de pérdida de poder. A veces los gerentes asumen de que, oye, ceder esta autonomía implica de que ya no tenga poder o que ya no sea relevante. Pero como gerente tienes que habilitar más que gestionar. Tienes que empezar a trabajar en conjunto con los miembros de tu organización. Cuarto, hay una falsa sensación de entender al cliente. Decimos, no, pero ¿para qué lo voy a hacer si ya lo que mi cliente necesita o quiere es lo que yo estoy ofreciendo? Y resulta que acontece que tu cliente cada día piensa diferente. Y la necesidad del cliente cada día cambia y cambia rápido. Y si tú no entiendes esto, tu producto va a ser insuficiente, va a ser inservible. El siguiente es la sensación, la falsa sensación de pérdida de previsibilidad. Esto es un tema importante porque asumimos de que lo que está escrito, escrito está, y eso no se puede mover. Y mira, y ante lo inesperado, ante la incertidumbre, no. Nos atenemos a la planificación. Y ojo, y esto no se trata de que con la transformación digital no es que no se planifique. Sí se planifica, pero se planifica a corto plazo. Se planifica cuando una evaluación de a 3 meses, estamos constantemente evaluando lo que estamos haciendo.
O sea, como les digo, no es que no planifique, es que se tiene que planificar, pero con una planificación ágil, que todo el tiempo estés evaluando y que estés abierto a las irrupciones en los mercados. Por último, la sensación de no estar listo para transformar. Asumimos como que, oye, no, es que me falta mucho, no, es que necesito las competencias, necesito formarme, necesito la tecnología, pero nadie está listo para transformar. Esto no es un proceso natural en el ser humano, el querer transformar. Por ello se llama transformación. Entonces, el transformar implica modificar el status quo y empezar a cambiar. Y un emprendedor y un empresario innovador está siempre dispuesto a destruir lo que existe para construir lo nuevo. Y simplemente quiero compartirles acá un ejemplo del New York Times, que hoy en día, el New York Times, un periódico centenario de muchos años, hoy en día gana más por su versión digital que por la impresa. A nivel de estadísticas, para mencionarle un caso, el 89% de los suscriptores que tiene actualmente el New York Times son suscriptores digitales. Y es tan importante este renglón para el New York Times que la mayoría o el ingreso principal viene por la suscripción digital. Ya no es por el concepto de publicidad en el periódico o por el tema de publicidad en sí. Es por el tema de la suscripción digital. Entonces, obviamente, esto implica, quizás diríamos, bueno, por el tema del COVID ha obligado a que los medios avancen al tema del uso de las plataformas digitales. Sin embargo, estamos dando cuenta de la efectividad que tiene esto. Entonces, por ejemplo, y para tomar otro ejemplo también en el caso venezolano, si hoy nos damos cuenta, uno de los elementos más rígidos que hay en Venezuela es el sistema bancario. Es un sistema rígido y nos damos cuenta que todos los que hemos mencionado, los bancos están sumamente alejados a todos estos procesos. No obstante, hoy en día, y no es por hacer publicidad, pero hay un banco que, por lo menos el Banco Mercantil, hoy en día ha inaugurado un laboratorio de innovación digital, InnovaLab. Y este departamento, esta unidad, es la que se encarga de dirigir los procesos de transformación digital en el banco. Miren, ¿y qué resultados han tenido? Bueno, hoy en día una de las cosas más importantes que tiene es que el Banco Mercantil tiene una inteligencia artificial mía que atiende las solicitudes de los clientes y ha automatizado el tema de la gestión de los clientes, las necesidades de los clientes a través de esta inteligencia artificial. Ya no tienes que tener una persona o no tienes que comunicarse por correo, sino que la gestión es mucho más rápida y efectiva porque las personas escriben en el chat y la inteligencia artificial procesa sus solicitudes. Otro elemento que ha destacado es que hoy en día el Banco Mercantil inició su proceso de Open Banking con el desarrollo de una API, es decir, para que terceros puedan conectarse con los servicios del Banco Mercantil. Esto, tema de API, lo pueden explicar más adelante, estoy seguro que se puede desarrollar más adelante, pero la idea es que el banco se ha abierto a las innovaciones. ¿Por qué? Porque obviamente el sector de las tecnologías financieras, de la fintech, cada día está avanzando más como nunca. Y en Venezuela está teniendo una fuerza descomunal. Y obviamente como banco tienes que replantearte, porque si no, vas a perder clientes, vas a perder cuotas del mercado. Pero todo esto parte por una estrategia. Entonces, ya para cerrar, quiero compartirles esta reflexión final de Seth Godin, un gurú en el marketing y un innovador nato. Dice, el cambio es incesante e implacable. Por tanto, la mejor estrategia es aceptarlo y evolucionar. Entonces, la invitación es que podamos tener en este momento es que podamos aceptar ese cambio, aunque sea difícil, aunque nos cueste. La invitación es que podamos estar abiertos al cambio, podamos aceptarlo y podamos utilizar el cambio para que nuestro negocio se transforme y no solamente que sobreviva con el tiempo, sino que lidere con el tiempo.